Si quien habla quisiera titular esta entrega y esta reflexión con un nombre, no se me vendría a la cabeza otro mejor que pobre humanidad, de la cual desde luego soy parte. No más que creo pertenecer a un grupo muy reducido de seres humanos en todo el planeta que nos negamos rotundamente a ser engañados. Cuando dije pobre humanidad, me remitía, y esto quiero explicar a ustedes, a que somos en este momento 7.000 millones de seres humanos sobre el globo terráqueo, de los cuales la inmensa mayoría, mucho más que 6.000 millones, no somos más que un inmenso, descomunal rebaño, pastoreado por poderes ocultos, poderes de tramoya, que están detrás del cortinaje, diseñando la vida, el presente y el futuro de la humanidad. Y quiero poner uno entre varios ejemplos de esto que estoy sosteniendo. La supervivencia, o la pervivencia más bien dicho, de regímenes parias en el mundo, frente a los cuales regímenes, las potencias económicas, militares, políticas, hacen la pantomima de combatir y de oponerse. Estoy hablando de Siria, por ejemplo, con un dictador sanguinario y criminal, Bashar al-Assad. Estoy hablando de Nicaragua con Ortega, de Venezuela con Maduro, de Cuba con el títere que obedece al decrépito superviviente o sobreviviente de Raúl Castro Ruz. Regímenes parias. Es solamente un ejemplo de entre varios que tengo en carpeta para reflexión de ustedes. ¿Por qué no ha caído Cuba? Nos acercamos a 70 años de dominio comunista en la isla, con un pueblo que se ve y se desea, un pueblo carencial, al margen de todo progreso tecnológico y de todo bienestar. Se contentan con el mendrugo de pan que les ofrece el régimen. ¿Para qué más? Dicen ellos. No hay producción, no hay renovación, no hay tecnología, no hay nada. Viven de la caridad mundial. Bueno, el tema no es solamente Cuba. ¿Por qué no cae? El régimen comunista de Cuba habría caído si Estados Unidos en serio se lo hubiera propuesto. Estados Unidos y Europa en general. Y la propia Federación Rusa, que ya no es ya no es la Unión Soviética. Y también China. El régimen no ha caído y vamos a explicar por qué. Ni caerá. ¿Por qué el régimen de Maduro, otra realidad política, económica y social paria, por qué el régimen de Maduro no cae? Siria, Cuba, Venezuela. Porque la economía mundial se mueve hoy impulsada por el inconmensurable. No se puede medir en comparación de nada, eso significa inconmensurable. Monto, cuantía que atesora el narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo entero. Dicho de otra manera y de modo sintético y grueso, si mañana el planeta con sus países, cerca de 190 estados,
deja de percibir y de movilizar sus economías por el narcotráfico y el lavado, el mundo se derrumba, el mundo quiebra, entra en bancarrota. ¿Qué significa esto? Que los regímenes que dominan el escenario internacional y que dicen luchar contra Bashar al-Assad, contra Siria, luchar contra la dictadura de los Castro en Cuba, contra Maduro en Venezuela, en el fondo no les interesa, porque Siria es el puente entre la heroína y los derivados de la amapola que proceden de Afganistán. Y porque Cuba es el inmenso portaaviones en el mar Caribe, desde donde se exporta droga a todo el planeta, especialmente a Europa y a Estados Unidos, con todo el movimiento subsecuente de lavado de dinero acantonado en la banca mundial. ¿Por qué la cantaleta de luchar contra Maduro es simplemente eso, una pantomima, una farsa, un show? Porque Venezuela es otro puerto de embarque y de exportación de la droga, narcotráfico y lavado. Estamos hablando, según cálculos independientes y autónomos, hechos estos cálculos por universidades autónomas de Europa, grupos de estudiosos de Oxford, de Harvard, de la Universidad de Königsberg en Alemania, se han asociado para hacer un estudio reflexivo y analítico de lo que mueve la narcoindustria y el lavado de dinero en la banca mundial. 10 trillones de dólares. Una cifra que se nos escapa de la mente. Difícil calcular o imaginar. 10 trillones son 10.000 millones de dólares. Y va increciendo, se amplía, asciende, se extiende, aumenta. Estos regímenes aparentemente subsidiarios, enanos, pequeños, son el pivot, el resorte, desde donde se eyecta esta inmensa realidad económica que hoy mueve al planeta. De tal manera que los 6.000 millones de ovejas, de borregos, que son pastoreados por estos poderes ocultos, seguimos creyendo en la licitud, en la verdad, en la sinceridad de la lucha de las grandes potencias contra estos gobiernos. Mentira, pantomima. En el fondo hay una economía, y a esto quiero llegar porque el monetarismo, del cual ya nadie habla, recuerdan ustedes en la gran crisis del crédito, en el banquillo de los acusados estaba la economía monetaria, el monetarismo. Ya nadie habla de eso, porque los centros del mundo han prohibido hablar mal del monetarismo, que es en definitiva una falsa riqueza basada en los movimientos monetarios cabalmente, que no representan realmente la producción, que no representan la riqueza real del planeta. Son emisión inorgánica. 10 trillones de dólares que tienen un escaso respaldo en la riqueza real. Y todo lo que es imaginado, todo lo que es ficticio, todo lo que es falso, y el monetarismo es falso, está destinado a caer y a derrumbarse un día. Y el derrumbe de esta economía narcotraficante, lavadora de dinero y monetarista puede provocar un colapso mundial de consecuencias impredecibles. Impredecibles. Hasta hoy, este esquema, esta trilogía, narcotráfico, lavado, monetarismo, parece indestructible, parece inexpugnable.
lo único que podría amenazarle es una catástrofe geocósmica. El calentamiento global, el derretimiento de los polos, el ahogamiento de cientos de ciudades a orillas del mar, que quedarán bajo el agua, con el crecimiento de las aguas oceánicas y marítimas. Una catástrofe geocósmica que nadie quiere, nadie espera, y como digo, que Dios no lo permita. Pero es el único riesgo y peligro, insisto, para esta trilogía de pantomima, de falsificación, que es la inconmensurable movida monetaria del narcotráfico, del lavado y del monetarismo. Gracias, mis amigas y amigos, por permitirme hablar de esto que hoy por hoy parecería una herejía, un contrasentido, una loca imaginación de quien habla. No hay tal. No hay tal. Yo no pertenezco al grupo de eminencias grises de la economía que se han reunido, como dije, ex docentes de famosas universidades del mundo a estudiar este fenómeno. Bien, muchísimas gracias por poner atención a esto. Un abrazo para todos y hasta mañana.